Vale, pues vamos a arrancar entonces con una parte muy interesante y es ver, bueno, pues toda la gestión de riesgos de las empresas del sector de agroalimentación, ¿no? Es un sector que en España siempre ha sido prioritario, es una de las fuerzas motoras de este país, junto con la construcción y el turismo. Y es importante, bueno, pues que analicemos cuáles son sus riesgos, cómo afrontar una conversación con esta tipología de empresas del sector de la agroalimentación, que engloba realmente un número muy importante de empresas, de actividades, porque están las empresas extractoras, las de materia prima, pueden ser de pesca, de setas, de hortalizas, de patatas. Luego están las empresas transformadoras que convierten esta materia prima en un producto consumible o simplemente hacen un empaquetado, ¿no? Como por ejemplo una empresa de patatera puede recogerlas, pero luego a la vez las envasa para esta distribución. Hay algunas, como he comentado, que también las transforma en productos finales o pasan a una cadena productiva de otro producto final, ¿no? Por ejemplo, un yogur. Nosotros podemos ser productores de leche y acabará en un proceso productivo, ¿no? En un producto final. También están las empresas de bodegas, las almazaras. Es un sector muy afincado en España y con muchísima implantación en todo el territorio nacional y muy potente económicamente. Y hay que dedicarle un poquito de atención de cómo afrontar una conversación con este tipo de empresas, identificando aquellos riesgos que son más de su interés. Y ese es el objeto de la reunión de hoy. Creo que en vuestra cartera de clientes o en vuestras referencias ya disponéis de empresas de este sector. Bueno, pues espero que os sirva para identificar mejor qué es lo que tienen, qué es lo que pueden necesitar de nosotros y hacer un análisis más conjunto de cómo protegerlas, de cómo asegurar la continuidad de estas empresas. No es cuando hablamos de seguros no solamente hablamos de las pólizas, lo que estamos hablando es de el riesgo de continuidad de la empresa, ¿no? Es lo que corresponde a un análisis, una gestión de riesgos correcta, es no ver póliza a póliza, sino ver qué riesgos tiene esa empresa y cómo podemos minimizarlos a través de pólizas de seguros, que es nuestro objetivo. Ya que una empresa de alimentación, bueno, pues puede tener unas fantásticas instalaciones, unas medidas de protección maravillosas, buenos controles de calidad de producto, etcétera, etcétera, una marca consolidada, pero esto no quiere decir que un incidente no pueda comprometer todo su futuro, porque puede afectar, bueno, pues por contaminación, puede afectar por avería de maquinaria, puede afectar por rotura de frío, puede afectar a nivel de pérdida de un cliente importante, de un riesgo cibernético, puede afectar una reclamación medioambiental, la pérdida de una persona clave. Hay muchos factores que influyen en esta actividad que afecta no solo a una parte, sino que puede extender, ramificarse y afectar a otras pólizas y a otros riesgos que es conveniente analizar. Porque en una empresa de agroalimentación, para asegurar la continuidad no tenemos que proteger solamente la indemnización del seguro, no solamente reparar un daño físico, tenemos que verlo en un complejo, en un entramado de riesgos conectados. Para asegurar esta continuidad tenemos que hablar de producto. Es esencial en las empresas agroalimentarias el producto final, que la contaminación les afecta muchísimo, ya vamos a ver cómo. En todo tipo de reclamaciones del cliente que puede venir derivado de múltiples circunstancias, vamos a hablar de ello. Si estamos hablando de la ruptura de cadena de frío, importantísimo en la mayor parte de estas empresas, en lo que supone una interrupción por cualquier siniestro
cómo puede afectar a la parada de producción, no solamente una pérdida de beneficio por no vender, sino también porque se para el proceso productivo con unas pérdidas muy importantes. Muchas veces reanudar esta cadena de producción lleva importantes costes y añadimos el riesgo del tiempo de parada. Tenemos el ciberataque, que como sabéis está muy presente hoy día como un riesgo que no podemos obviar. Y bueno, la retirada de lotes afectados por contaminación implica unos costes altísimos que también tenemos que analizar. Por lo tanto, el objeto de la jornada de hoy es ponernos en la situación de una empresa del sector alimentación, analizar cómo un siniestro crítico puede afectar a la totalidad de la empresa, a una parte muy importante de la empresa, y cómo va a responder el programa asegurador de la empresa. Porque no se trata de tener muchas pólizas, esto no se trata de cuantas más pólizas tengo mejor, sino que muchas veces estas pólizas se hicieron en su día, pero no se han ido actualizando con la realidad de la empresa. Tampoco tiene muy claro si contempla todas las coberturas que necesita, si tiene los suficientes límites de aseguramiento, cuáles son esas exclusiones críticas que van a afectar a que tengamos realmente cobertura. La trazabilidad en este sentido es importantísimo, ¿no? Hay que localizar cuáles son los riesgos y analizar si tenemos los seguros adecuados para darles cobertura. Y es la única forma que podremos afrontar una crisis de forma óptima. No sé si me gustaría que fuera un poco interactiva la formación para que no sea solamente una charla por mi parte, sino que también vosotros podáis intervenir y me podáis parar en cualquier punto para analizar las empresas de agroalimentación. ¿Cuáles son los 6 grandes riesgos? Como mapa de riesgos, ¿dónde vamos a identificar, dónde vamos a colocar estos riesgos que identificamos? Hay 8 grandes grupos. Por un lado está el riesgo de producto, esencial en las empresas de agroalimentación. El producto tiene la posibilidad de una contaminación, la posibilidad de que contenga alérgenos que no estén identificados en etiqueta, porque haya una mala etiquetación. Hay el riesgo de tener que retirar producto contaminado. Por lo tanto, reclamaciones de consumidores, de distribuidores, de las administraciones públicas. Esto es muy específico de agroalimentación y lo vamos a tratar con cuidado ahora. Otro de los pilares dentro del mapa de riesgo son los riesgos operativos. Conocemos bien lo que es la avería de maquinaria, el incendio, los daños eléctricos, las cámaras frigoríficas. Muchas de estas empresas disponen de cámaras frigoríficas, la parada de producción que hemos comentado, la vamos a analizar también. Y en riesgos logísticos, pues el tema del transporte, de la rotura de la cadena de frío, de rechazo de mercancía porque no se han cumplido los estándares de frío, riesgos de exportación, todo esto entraría dentro del apartado de riesgo logístico. En riesgo legal y responsabilidad civil, vamos a hablar de lo que es la RC de explotación, la RC de producto, las reclamaciones, la defensa. En riesgo medioambiental, los vertidos que producen contaminación. Vamos a analizar qué supone esto, porque también hay que hacer una comunicación a medio ambiente, hacer una limpieza, una desinfección, implica unos costes, una posible multa. El riesgo financiero, vamos a hablar de lo que es pues la pérdida de beneficio, el impago de clientes, de facturas de clientes, sobre todo cuando están concentradas las ventas en esas grandes distribuidoras, que pueden afectar importantemente a la tesorería y por lo tanto producir tensiones en tesorería que no eran advertidas inicialmente. Tenemos el riesgo tecnológico, lo que es el ciberataque, que puede provocar el bloqueo del software. Vamos a ver que el software es más extenso de lo que en principio podía pensarse.
y se pierde la trazabilidad. Y el riesgo corporativo y de personas claves también lo vamos a analizar. El riesgo corporativo, pues lo que es la propia responsabilidad de los administradores, y dentro de la protección a las personas, desde el accidente de convenio hasta esta protección de los directivos a través de pólizas de ahorro, pólizas de vida y otras medidas que vamos a contemplar. Vale. Por lo tanto, cuando una empresa, estamos delante de una empresa, no solamente ver qué pólizas tiene ya, sino qué riesgos quedan cubiertos realmente por las pólizas contratadas. Vale. Si os parece, vamos a hablar primero del punto más crítico en las empresas de alimentación, que es el producto, ¿no? La RC de producto. ¿Habéis trabajado con ella? Vale, pues vamos a identificarlo. A ver, cuando hay un producto contaminado y es obligatorio la retirada de este producto de la cadena de distribución, ya no estamos hablando solamente de un problema logístico, que es la propia retirada en sí, sino que estamos hablando ya de una crisis empresarial, porque va a afectar, bueno, pues, a muchos parámetros que vamos a analizar. Va a afectar a la reputación de la empresa, a los costes legales a través de reclamaciones, a la liquidez, porque no solamente esos productos hay que retirarlos, sino que hay que reemplazarlos, a la confianza de los distribuidores, a pérdida de clientes. Y todo esto se puede activar por algo muy sencillo. La contaminación, la retirada viene dada por bien que haya una contaminación microbiológica en el propio producto, porque hay un alérgeno que no está declarado en un error de etiquetado, porque aparezca un cuerpo extraño, por fallos en la conservación, en la cadena de frío, por una contaminación cruzada, por una sospecha de que había una manipulación en ese lote, porque sea un producto que no cumple las especificaciones de calidad de nuestro cliente, o bien ya las reclamaciones del consumidor. Ya tenemos aquí lo que no solamente es un problema de retirada propiamente dicho, sino un problema sanitario, un problema legal, un problema económico, un problema reputacional. Hay que identificar bien si las pólizas de nuestro cliente tienen contemplado la RC de producto, en qué términos y con qué coberturas. Porque se produce, bueno, pues un efecto dominó, como os he comentado. La pregunta no es cuánto vale el lote que ha sido contaminado, sino cómo vamos a gestionar toda esta crisis. Poneros en el caso de que hay una comunicación por parte de una cadena de distribución, como puede ser Mercadona, que identifica que en el yogur hay una materia sólida. Además, es un caso real que nos ha ocurrido, una materia sólida. Y entonces dice, oye, ha venido un consumidor y en atención al cliente ha puesto una queja de que en este yogur ha encontrado una materia sólida. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué hace Mercadona? Todo ese lote lo identifica, porque para eso está la trazabilidad de los pedidos, identifica todo ese lote y lo retira. Lo comunica a la empresa y le dice, todo este lote me lo tienes que eliminar. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es solamente el coste de la retirada de ese lote. Ahora hay que poner un gabinete de crisis para identificar todo el proceso que ha llevado ese lote a Mercadona, cómo se ha hecho la distribución hasta llegar a Mercadona, cómo ha sido la cadena de frío, cómo ha sido en producción toda esa cadena de producción, cómo ha sido la adquisición de esa materia prima y nos vamos ya hasta proveedores y la llegada de esa mercancía a fábrica. Y ya tenemos reclamaciones, con lo cual activamos también la responsabilidad civil y defensa.
si ves, hay una cadena bueno, aquí le llama efecto dominó, y es porque es así, un hecho puntual desencadena toda una crisis. A la vez, la empresa va a tener que seguir gestionando su actividad, tiene que seguir gestionando producción, pedidos, proveedores, distribuidores, comunicación interna, con lo cual también es un momento también a nivel operativo que entra en crisis la empresa, ¿no? Si os sirve si tenéis curiosidad por ello, en este caso que os comentaba del elemento sólido en los yogures de Mercadona fue por el azúcar. El azúcar no se había disuelto correctamente y habían quedado como esas piedrecitas sólidas. Obviamente no suponía riesgo sanitario alguno, pero da igual. Desde el momento que se identifica que hay un elemento, ya tenemos que dar notificación a sanidad y iniciar todo el proceso de retirada y reposición de pedido, porque Mercadona pide que lo retires con el coste consecuente y que sustituyas. Vale. Como hemos comentado, pues se identifica una serie de costes directos, indirectos y ocultos. Como hemos comentado, pues la retirada, el transporte, la destrucción, el análisis de lo que ha ocurrido en la trazabilidad de todo el lote, la reposición, los gastos de reclamación, los gastos legales, de asesoramiento para cubrir esta crisis, la pérdida de pedido, las penalizaciones. Mercadona, por ejemplo, pone penalizaciones, las tensiones para mantener ese cliente contento, la reputación, la pérdida de imagen y de confianza en nuestra marca. Tema de limpiezas operativos, gastos operativos, porque hay que limpiar fábrica, limpiar contenedores, limpiar camiones. Y bueno, obviamente pues supone también una carga en la tesorería. Vale, aquí hay que pararnos un poco y ver que no toda contaminación tiene el mismo escenario. Hay veces que es una contaminación accidental, bueno, como en este caso del azúcar que venía ya de la materia prima, que podía estar contaminada, una mezcla de alergólogos o sustancias que no estaba prevista, es decir, una contaminación cruzada. Maliciosa, porque también se puede dar una situación de una infidelidad o en toda la cadena, desde la materia prima hasta el consumidor final, pasan por muchas manos, puede haber una contaminación maliciosa, una contaminación ambiental, es decir, que ese producto haya sido contaminado pues imaginaros que se ha sulfatado el campo, no se ha tenido en cuenta, se ha retirado producto y hay una contaminación de producto. Y bien, la contaminación también puede venir del proveedor, porque nos ha proporcionado una materia prima ya defectuosa. En este caso, con todo este estudio de cómo ha ocurrido, toda esta trazabilidad de todo este lote, llegamos al proveedor, identificamos que él es el responsable y aquí tenemos que reclamarle a él todos los daños y perjuicios que ha causado este incidente. Esto, por lo tanto, de cara a la empresa, ¿qué es lo que debe de revisar? Pues si en su póliza de RC tiene contemplada la retirada de producto, no solamente la RC de producto, la RC de producto lo que hace es indemnizar por daños que produzca el propio producto, por su consumo o utilización, daños del propio producto. Pero hay otra serie de coberturas que tenemos que identificar en póliza, saber si es necesaria su presencia en póliza y en qué límites está cubierta. Como puede ser la propia retirada de producto. No se va a dar en todos los casos, no todo el mundo lo va a necesitar, pero sí es habitual en las empresas de agroalimentación. Porque el cliente final, en este caso Mercadona, para ponerlo como ejemplo, va a solicitar la retirada de ese producto y supone unos costes que podemos tener cubiertos en póliza. Tenemos que saber si en póliza necesitamos y está la cobertura de contaminación accidental, que vamos a hablar de ella cuando hablemos de contaminación medioambiental, me voy a parar luego con ello. Si existen errores, si tenemos cobertura también en errores del propio etiquetado que puede producirse. Hemos visto muchas veces que a lo mejor un proveedor ha modificado algo su materia prima o la materia que lleva nuestro proceso productivo y no ha identificado un alérgono,
que tenemos que tener claro que la ley en Europa es muy estricta en cuanto a las exigencias del etiquetado y tiene que poner todos los alérgonos. Imaginaros que ha habido un cambio, el proveedor no nos ha avisado y ese etiquetado está incorrecto. Y por lo tanto, bueno, pues hay alérgonos que no se han identificado. ¿Qué tenemos que revisar? Pues si nuestras pólizas están contemplados los gastos de retorno, del transporte de retorno, del transporte, si está contemplado los gastos de destrucción, porque después de hacer ese lote queda retirado para hacer los análisis y después debe ser destruido. Si está contemplado los gastos de laboratorio para hacer todo ese muestreo, saber qué es lo que ha ocurrido. Si está contemplado los gastos de comunicación de crisis, los gastos de reposición de producto y en qué límites, sus límites, en qué ámbito territorial, si se incluye la exportación, si se contempla también marca propia y marca blanca, porque ya sabes que la mayor parte de las fábricas de alimentación trabajan con su propia marca y con marcas blancas para estas grandes superficies de alimentación. Por supuesto que la actividad declarada coincide en póliza. Es importante, por tanto, cuando estamos con nuestro cliente, que no se fije solamente en el detalle del precio, porque lo importante va a ser contemplar todas estas coberturas si están incluidas porque las necesita dentro de su actividad. La cobertura de comunicación de crisis sería el contacto con medios o información a supermercados, o hasta dónde abarca esa parte de cobertura. A ver, puede haber contemplado unos gastos de gestión de crisis donde ya también se incluye una partida para gastos de comunicación. ¿Vale? Depende de la compañía, lo llama de una manera o lo llama de otra. ¿Vale? Pero sí se puede estar contemplado. ¿Y con qué compañías trabajamos estas pólizas? El sector de alimentación, la RC, la trabajan bien, por ejemplo, Mafre, la trabaja bien, por ejemplo, Zurich, CHAP, AIG, pero bueno, FIA también tiene una buena póliza, el Betia también tiene una buena póliza, son tradicionalmente, Occident, ahora es Occident, son normalmente compañías que han trabajado siempre el sector agropecuario y las tienen bastante avanzadas, ¿no? Son pólizas muy específicas para este sector. Hemos tenido siniestros de este tipo de RC de producto, es muy curioso toda la trazabilidad de lo que ha ocurrido. Las fábricas tienen que tener un registro exhaustivo de qué se hace con cada materia prima, qué se hace con producto en proceso, qué se hace con cada producto final, qué va añadiéndose a ese producto, de dónde proviene, qué máquinas lo ha utilizado, qué tiempo ha estado en cada proceso, cómo se está almacenando. Y todo eso, bueno, son registros del Departamento de Control de Calidad de las empresas, que en caso de siniestro todo esto aparece. Y se identifica claramente toda la línea. Este tema de la RC de producto es importante analizarlo correctamente con el cliente, porque muchas veces no conoce toda la envergadura de la cobertura, ¿no? Entonces, a lo mejor te dice, bueno, en mi RC tengo una póliza multirriesgo con RC. Pero resulta que en la póliza multirriesgo con RC no aparece RC de producto. Tiene que contratar una póliza independiente de la RC en ramo propio. Tiene que identificarse bien cuál es la actividad y tiene que identificarse bien todas las coberturas. Tenemos que saber si importan y no exportan, porque también cambia un poco el panorama. Tenemos que ver si necesita no solamente la RC de producto que he comentado, que es el daño que produce el propio producto, sino lo que es la retirada y destrucción. ¿Vale? Quería preguntarte una cosita, Pilar. Cuando una pescadería en la plaza de Abasto, bueno, en la plaza de Algeciras, ¿no? Compra mercancía, compra pescado. Y ese pescado no es de él. Ese pescado es de otra empresa. Algunos creen que simplemente la otra empresa se hará cargo de lo que pueda pasar con el pescado, porque el pescado no es suyo directamente. Si viene mal, que se hace cargo la otra empresa. No.
A ver, lo que tiene que tener claro, que lo vamos a ver luego en un punto, es que el cliente que me va a reclamar es al que se lo ha vendido. Y luego ya veremos si hay otras responsabilidades subsidiarias, solidarias, compartidas o de origen. Y la compañía, tu compañía, va a tener que atender ese siniestro y después buscará si hay un responsable para derivarle la responsabilidad. Pero el cliente siempre va a reclamar a quien se lo vende. En el caso de Mercadona, el cliente a quien reclama es a Mercadona. En este caso que os comentaba, no ocurrió una contaminación, un daño sanitario. Era azúcar, no causó ningún daño, pero imagínate que sí hubiera producido pues una pequeña intoxicación o más grande, una intoxicación mayor. A quien va a reclamar es al que se lo ha vendido. Luego Mercadona ya hará su reclamación propiamente a la empresa fabricante. Tuvimos también un caso muy curioso que fue muy conocido en Madrid, que fue una contaminación de tortillas. De una empresa que se dedica, está en el mercado, no me acuerdo qué mercado es, San Miguel creo que era, que tiene un puestecito y entonces te puedes comer la tortilla ahí o te la puedes llevar, pero venden mogollón, ¿eh? Y hay más, tienen varios puestos y la más conocida y la originaria era el de San Miguel. Bueno, pues esto se produjo una salmonelosis. Bueno, ahí os podéis imaginar la gestión de crisis de todo esto, porque vendían muchísima. ¿Qué había pasado? Pues había pasado que el aceite no estaba suficientemente caliente para matar la salmonelosis y una tortilla en concreto pues quedó contaminada, ¿vale? Produjo una intoxicación y hubo varias personas que tuvieron que acudir a urgencias. Algunas estuvieron un poco y otros estuvieron varios días ingresados o con molestias en casa. Ahí hay una crisis sanitaria importante. La consecuencia fue que se tuvieron que cerrar todos los centros, hacer un estudio de qué es lo que había pasado, destruir todo, materia prima, producto terminado, destruir todo. Una crisis reputacional importantísima porque Madrid es una empresa muy conocida. Y luego, bueno, pues volver a reactivar toda esa empresa el tiempo que supuso. Aquí hubo responsabilidades para todo, para los directivos, para los, bueno, que si había sido una infidelidad de empleados o no, bueno, retirada de producto, multas administrativas por parte del ayuntamiento, se había hecho la correcta revisión, porque además había estado una semana antes haciendo la revisión de los centros, toda la limpieza de todos los centros. Un pequeño incidente en RC de producto desencadena unas enormes repercusiones para la empresa, puede suponer incluso el cierre de la misma o comprometer gravemente su continuidad. Es importante tener en cuenta esta cobertura. Vale, si tenéis alguna observación más que hacer en RCB de producto, genial. Si no, vamos a pasar a, bueno, a un apartado que sí que conocemos mejor, que es el de, lo diré, el de los daños materiales, avería de maquinaria y pérdida de beneficio, ¿vale? Vale. El problema no es que haya un daño en concreto, un pequeño incendio o un incendio grande o que haya una avería de maquinaria. Bueno, es todo lo que puede suponer en la operativa y en la continuidad de la empresa. ¿Por qué? Porque no estamos hablando solo de un contenido del valor de la máquina, estamos hablando de la continuidad, estamos hablando de que puede haber una parada operativa de todo el proceso productivo de la empresa. Porque se pare una máquina, un transformador, porque haya un incendio en una zona determinada que sea importante en el proceso productivo. Todos estos son daños materiales que no es restituir ese daño material, no es arreglar esa máquina, no es apagar ese fuego. Es que supone una paralización de actividad con las consecuencias de no se pueden atender pedidos, lo cual supone una pérdida económica. A lo mejor hay que ir a recurrir a materia prima de terceros para poder seguir elaborando estos pedidos o alquilar otra máquina o alquilar otro espacio para poder continuar con el proceso productivo.
hay un incumplimiento de pedidos con las consecuencias reclamaciones y con la consecuencia pérdida de confianza de los clientes. Y la parada productiva también va a suponer, por lo tanto, una pérdida económica. Esto se puede dar cobertura a través de la cláusula de pérdida de beneficios o lucro cesante, que se puede denominar de las dos maneras dependiendo de la compañía. Vale. También hay que mencionar lo que puede suponer un problema en un proveedor crítico del que dependemos para obtener materias primas, no solo de alimentación, sino también de refrigerantes o de gasóleos, combustibles o fungicidas o lo que sea. Un proveedor crítico para nuestro proceso productivo si él tiene un incidente y tiene que parar su actividad. Y la imposibilidad de acceso, es decir, que la fábrica puede quedar cerrada porque la autoridad, los bomberos han determinado el cierre del perímetro de la planta y no se puede acceder. Vamos a poner, por ejemplo, un caso práctico. Vamos a pensar, por ejemplo, bueno, lo tengo un poco más adelante, lo voy a dejar un poco más adelante y demás. Vamos a hablar, si os parece, de lo que es la pérdida de beneficio, porque es una cobertura que se conoce poco de ella, sin embargo, es muy importante. Es lo diré, ¿vosotros sabéis cómo funciona la pérdida de beneficio? ¿Cómo se calcula? No. ¿No? Vale, pues a ver, os voy a explicar. Tenemos una parada de producción, con lo tanto una pérdida de beneficio porque no se puede realizar la actividad común de la empresa, la actividad habitual. Muchas veces decimos, bueno, pues pérdida de beneficio, pues la metemos también, pero ¿qué significa? Significa que durante esta parada, esta interrupción de actividad, la empresa tiene que no va a poder cumplir con su cometido, que es la prestación de un servicio o la entrega de un bien, ¿no? Tiene que haber siempre una causa contemplada en póliza que origine el daño. Es decir, la pérdida de beneficios tiene que estar siempre motivada por un siniestro contemplado en póliza. Un incendio, un daño por agua, una tormenta, una avería electrónica, lo que sea. Tiene que haber primero el siniestro con una causa contemplada en póliza que produce esa paralización. Activamos la cobertura de pérdida de beneficio en el que es importante recoger no solamente el tiempo de parada productiva, sino también el tiempo de reposición del proceso productivo. Porque muchas veces poner en marcha de nuevo la cadena de suministro no se hace de un día para otro. Puede ser una máquina que viene de Alemania, tarda en llegar, que hace falta unos técnicos que la pongan en marcha y además hace falta un tiempo de prueba y hace falta un tiempo de arranque. Total, que desde el día que ocurre el siniestro, una simple daño eléctrico, nos podemos encontrar que la máquina más importante ha quedado parada. La tenemos que sustituir y no podemos volver a producir en condiciones normales. ¿Hasta cuánto tiempo? El tiempo de cobertura de la pérdida de beneficio es muy importante determinarla bien. No vale con decir 3 meses. ¿Sí? 3 meses, ¿qué es? En tu momento más crítico, ¿cuánto tiempo puedes estar parado? ¿1 año? ¿Año y medio? ¿Vale? Entonces, es importante determinar bien cuánto tiempo, en el peor de los casos, va a estar parada la fábrica para dar cobertura a toda esa paralización. Hay otras coberturas que van a activarse, sí, pero lo que es la pérdida económica por paralización, tenemos que determinar bien el tiempo necesario.
y hacer bien el cálculo de cuánto es esta indemnización. ¿Cómo se hace? Pues hay que tener en cuenta varios factores, no solamente es hablar, bueno, la pérdida de beneficio por margen bruto o gastos permanentes. ¿Y eso qué es? ¿Vale? Hay que incluir todos esos otros gastos añadidos en caso de paralización, horas extras, por ejemplo, pedidos a otros proveedores que con un incremento de costes, incremento de coste lo podemos dar cobertura. ¿Vale? Todos los costes que van a quedar afectados en caso de una paralización. El margen bruto es un dato muy de contabilidad. ¿Cuál es el margen bruto de mi actividad? Los ingresos menos los gastos. Bien, los dividimos entre los 12 meses, cuando es el tiempo de paralización, pues esto me sale. ¿O cuáles son los gastos permanentes? Pues aquí meto los alquileres, meto el personal, pero nos estamos olvidando de unas partidas que se pueden contemplar aquí, que son estos gastos extraordinarios en caso de paralización. ¿Vale? Los traslados, cambios de nave, el alquiler de furgonetas adicionales para hacer un reparto. Hay que contemplar bien cuál es la situación más crítica de la empresa, cuáles los gastos que se van a tener en esta situación y cuál es el beneficio, es decir, la pérdida de ventas que se tiene durante ese tiempo que vamos a estar parados máximo. No reduzcamos tiempo. Aquí también se puede contemplar lo que te puede imputar si, por ejemplo, eres un proveedor la tienda final, económicamente. O sea, yo soy la proveedora, me he quedado parada y no llego a la tienda. ¿Aquí también se contempla o no? No. Ahí hay una reclamación por incumplimiento de contrato por parte entre uno y otro. Vale. Pero no es una pérdida tuya. La pérdida tuya es el pedido que no le puedes suministrar. Vale, pues como os comentaba, el peligro más importante de la pérdida de beneficio, que parece que es una cobertura que se dice, bueno, pues también te la puedo dar, te la meto. No, es muchísimo más importante de lo que se puede pensar en un principio, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, imaginaros en periodos estacionales. En empresas de alimentación es muy común que tengan mucha variedad de pedidos o de existencia de materia prima en la nave atendiendo a la excepcionalidad de su producto. Por ejemplo, las empresas de turrón, que cuando más están trabajando no es en Navidad, son los meses previos, empieza la campaña en junio y esos meses hasta octubre que empieza la distribución tienen un fuerte proceso productivo. ¿Vale? Entonces, no hablamos solamente que el tiempo de reparación de la máquina o reparación de reposición de la nave quemada, no, estamos hablando de cuál es el tiempo de recuperación del negocio. Vale, por ejemplo, vamos a hacer un caso práctico, algo sencillito, que es que hay una avería de una cámara frigorífica, una avería eléctrica en una cámara frigorífica durante el fin de semana, cuando se descubre. Nos hemos dado cuenta que esto ha supuesto una pérdida de temperatura y que entonces el producto no puede venderse. Es decir, que tenemos pedidos comprometidos, reposiciones urgentes, paralizaciones y pérdida de margen, pérdida de beneficio. ¿Vale? Entonces, aquí no estamos hablando solamente de si esa mercancía refrigerada estaba contemplada en póliza, de si había registro de temperatura, si había alarma que tiene que saltar cuando se baja la temperatura. No estamos hablando solo del producto que se ha perdido, que hay que retirar, que hay que destruir, que hay que sustituir. Estamos hablando también de que supone una paralización de actividad o una no entrega de producto a tiempo. Porque la pérdida de beneficio va afectando a todas las coberturas que tenemos contemplado, como hemos dicho, no solamente al incendio, también a otras coberturas como puede ser el daño eléctrico. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar entonces a otro de los riesgos críticos, que es el transporte y la cadena de frío. Como bien sabéis, en muchas empresas de alimentación
disponen de productos refrigerados o congelados que requieren un tratamiento específico que es impedir la rotura de la cadena de frío. Estos productos, o bien refrigerados o bien congelados, requieren una temperatura durante un proceso largo y se puede romper en cualquier momento. Se puede romper en la cámara, se puede romper durante el transporte, durante el almacenamiento, durante la carga y la descarga. Hay muchos momentos en los que esa cadena de frío puede quedar rota. Se obliga por ley. Todo esto estaba muy regulado. Afortunadamente, en Europa hay una fuerte regularización porque una rotura de cadena de frío impide que ese producto quede en mal estado y pueda producir una intoxicación, ¿no? Hay una fuerte legislación, lo cual está bien, porque todos somos consumidores. Vale, entonces el riesgo hay que entender y hacérselo entender al cliente así, que cuando el riesgo no termina cuando ese producto sale de fábrica, sino que se extiende hasta el consumidor final. Vale, por lo que hemos comentado, la rotura de frío puede ocurrir en cualquiera de la cadena, en cualquier momento de la cadena, o bien en la planta, o bien en la carga, o bien en la ruta, o bien en el almacén intermediario que a veces se da, o bien en la descarga, o bien en la llegada del cliente. Por lo tanto, ya no solamente hablamos de un asunto logístico, porque estamos hablando ya de lo que es la seguridad sanitaria con su propia responsabilidad, como hemos hablado antes al hablar de RC de producto, ¿vale? Y por lo tanto también pues la pérdida de confianza de los clientes, o el impacto reputacional, etcétera, etcétera. Muchas veces el producto aparentemente, físicamente está bien, tú lo ves y no ves, no le ves deteriorado, no tiene ningún elemento visible de deterioro. Sin embargo, ya comercialmente no es válido. ¿Por qué? Porque se ha perdido la trazabilidad de esa cadena de frío. Entonces, en el momento en que el cliente va a detectar esa cadena distribuidora, pongamos el caso de Mercadona, va a detectar en su control que se ha roto en algún momento el control de la temperatura o ha bajado el pico de la temperatura regulada, va a rechazar ese pedido. Un retraso en la entrega. El camión tiene batería para la cámara refrigerada del contenedor, pues lo tiene durante un tiempo, no estaba bien rellenado o sí estaba, pero hemos tenido un incidente en carretera, se ha retrasado, se ha roto la cadena de frío. Puede venir de origen, que ya nos lo trajeron en mal estado, tenemos que detectarlo. Si no se detecta y entra en la cadena productiva, ya tenemos el problema nosotros. No se ha realizado la trazabilidad adecuada de toda esa cadena de frío, en algún momento se ha roto esa información, a lo mejor por un ataque cibernético, pero se ha roto la cadena de información. Se ha producido un problema en la carga, en la descarga o en la estiba dentro del camión, o contaminación cruzada dentro del camión, porque ese camión no era solo de nuestro producto, o era de nuestro producto y otros productos nuestros, y se ha producido una contaminación. No deberían estar juntos y sí que lo estaban. Y esto, cuando lo metes en la mercancía en transportes de terceros, ocurre más de una vez, que lleva tu mercancía refrigerada, un palet, y resulta que al lado hay un palet de un producto, pongamos bioquímico, médico, lo que sea, y no deben de estar juntos. Si se produce una contaminación cruzada, o el cliente, al recepcionarlo, en este caso Mercadona, lo pongo como ejemplo para identificar, lo detecta que en ese camión hay otros productos, lejías, medicinas, que no deben de estar, y te dice: este pedido yo no lo cojo, y te lo rechaza, ¿vale? Hay siniestros que pueden estar originados por cosas muy nimias, como puede ser que las puertas durante la carga y la descarga estén demasiado tiempo abiertos. Sabes que tienen un procedimiento y una obligación de abrir y cerrar las puertas. Pues imaginaos que el transportista se entretuvo echando una charla con el del almacén, esas puertas quedaron abiertas, ya se rompió. Hay una conservación indebida en la cadena de frío en el propio almacén nuestro o de tercero, por una parada en la ruta,
Y bueno, también puede ser porque la documentación que llegue, la trazabilidad de esta cadena de frío esté errónea, esté incompleta, también supone un rechazo de producto. Y aquí entramos en un tema interesante que es, ¿interesa el transporte propio o interesa el transporte subcontratado? Cada uno para nosotros tiene una responsabilidad diferente, como ya bien sabéis, donde hemos tratado el tema de los seguros de transporte. Cuando es un transporte propio, al cliente es el que tiene asegurada su mercancía y asegurada su carga y descarga y asegurada su responsabilidad. Cuando contrata a un tercero, ya no tiene la misma garantía de restitución de daños. Porque, como si os acordáis en la conversación que tuvimos de transporte, el seguro del transportista es un seguro de reclamación de responsabilidad al transportista. Es decir, que tenemos que saber que la culpa ha sido del transportista para poderle reclamar los daños producidos en esa mercancía, ¿vale? Con los límites que tenga su póliza y con el reparto de indemnización que diga su póliza. Nunca va contemplado la totalidad del coste de nuestra mercancía. Ese es el problema que tiene la subcontratación. El cliente tiene que ser consciente de ello y os lo vais a encontrar más de una vez, que muchas veces dicen, no, si a mí con el seguro del transporte me basta, porque lo he hecho siempre con ellos y funciona muy bien. Bien, pero su seguro de responsabilidad, ¿qué cobertura te está dando a ti? No te está dando una cobertura para lo que tú necesitas. Lo primero, en importes ya de indemnización, es que además tienes tú que demostrar que la culpa es suya. ¿Vale? En las pólizas, en la distribución, por lo tanto, en toda la operativa logística, tenemos mezcladas varias pólizas. El seguro de transporte, el seguro de mercancías, si tiene la RC del transportista, sabe que tenemos que reclamarle a él. El daño sobre las propias existencias, la RC de explotación con su defensa, la RC de productos, si estamos hablando de productos alimenticios, con daño en ese producto que ya no puede ser vendido y que debe ser retirado. Tenemos problemas pues, con la pérdida de beneficio también durante todo el aparato logístico. Pueden haber procesos que paren toda la ruta y se quede la mercancía parada demasiado tiempo y suponga la eliminación de las mismas porque no puede almacenarse más tiempo en cámaras. Esto lo vais a encontrar. Que ocurre un incidente, los clientes tienen un volumen posible de almacenamiento, pero no otro. Cuando ocurre un incidente de igual de qué categoría sea, se va a encontrar con producto en proceso y producto terminado. Y si interrumpe en algún momento toda esa cadena, puede encontrarse con mercancía, materia prima que no puede almacenar en las condiciones requeridas, con mercancía en tránsito que tiene que retirar porque ese proceso productivo ha quedado interrumpido por el motivo que sea, y con producto final que no puede seguir almacenando, ni puede despachar. ¿Vale? Todo esto hay que tenerlo en cuenta para los capitales y para las correctas coberturas con sus límites. Bueno, aquí os ponía un pequeño ejemplo, ¿vale? En el que, ¿cuál es en caso de ocurrencia de un siniestro por una carga refrigerada que llega en mal estado, cómo ha afectado a todo un suceso de coberturas? Tenemos que tener claro de si en póliza tenemos declarados que las mercancías son refrigeradas, en qué valor de carga hay en cada envío, si se hace el correcto seguimiento de control térmico, si se cubre el rechazo de mercancía por motivo de esa pérdida de la cadena de frío, si existe penalización contractual del cliente, con lo cual es una pérdida económica doble. Si se trata de exportación ya es más complicado porque tiene que pasar a aduanas y los procesos de transporte son más largos, si hay almacenes intermedios, cambios de medio de transporte, ¿vale?
Bueno, el transporte sabes que es un tema que me apasiona y entonces me gustaría que me contáis si tenéis alguna duda, si lo veis, cómo identificáis este riesgo dentro de vuestros clientes, si consideráis que vuestros clientes tienen bien identificado lo que supone el riesgo en el transporte. Voy a mencionar el riesgo de ciber porque quiero hablar de todos los riesgos dentro de estos pilares que hemos visto en nuestro mapa de riesgos. Vamos a hablar de todos ellos y el riesgo tecnológico es obvio que existe, aunque después Lucas va a hacer una intervención con un caso práctico cuando yo acabe, ¿vale? Pero lo vamos a mencionar. Tenemos claro, ¿no? Que el riesgo cibernético, bueno, pues ¿qué puede suponer un riesgo cibernético? Pues que nos bloquee la producción, que rompa la cadena de trazabilidad de los pedidos. Y ya hemos analizado lo importante que es hacer la trazabilidad de los pedidos. Que no se pueda facturar, que no se puedan realizar envíos, que se tenga que parar la fábrica porque todo ahora está mecanizado. Que se pierda el control de los lotes, no sepamos dónde están, no podamos hacer el seguimiento de dónde están, o el control de almacén. Todos estos procesos ahora dependen de una máquina, con un ordenador. Todo. Si hay un ataque cibernético, no es que mi ordenador, el de mi mesa, se quede parado. No, es que toda la robótica de la empresa, de la fábrica, queda afectada. Con lo cual implica que no pueden realizar pedidos, no pueden terminar los procesos, no pueden hacer la trazabilidad de los como es debido y documentarla, no se sabe dónde está cada pedido, el almacén es un auténtico caos, no sabemos qué tiene que salir, a quién le tiene que salir, cuándo hay que entregarlo, un caos, ¿vale? Es importante en las empresas de alimentación hacerles ver que un ataque cibernético no es un problema informático, no es que mi CPU ahora no funcione, es que estamos hablando de que puede generar un problema y genera un problema operativo, sanitario, por la pérdida de trazabilidad de los controles y comercial, por no poder atender los pedidos de nuestros clientes, ¿vale? Esto muchas veces hay que tener en cuenta que en un ataque cibernético el ataque no nos lo realizan a nosotros, sino que puede venir por otras vías. Puede venir por la plataforma iCloud, que todo el mundo utiliza para guardar los archivos, por los mails corporativos de fraude de pago de facturas hacia nosotros o de un cliente como si hubiéramos sido nosotros. Un cliente grande puede tener una interrupción digital y no al poder recepcionar nuestros pedidos o hacernos los pagos de nuestras facturas pendientes, ¿vale? A la vez que un proveedor nuestro también puede tener un ataque cibernético y no darnos la asistencia que nosotros que tenemos contratada, bien de un servicio o bien de proveer material, ¿vale? Es decir, también puede ser el ataque cibernético al mantenimiento industrial, con lo cual, como todo el mantenimiento industrial, es necesario tener registrado cuáles son las fechas de control y mantenimiento de cada uno de los equipos. Todo eso se queda encriptado, borrado. No podemos dar fe de todos los procesos de mantenimiento industrial a los que estamos obligados cuando estamos trabajando con productos alimentarios. Puede caer también el operador logístico, con lo cual nuestras entregas, recogida, envío, recepción, se pierde. No pueden atender la recepción y entrega de nuestros pedidos porque tienen ellos un problema informático. Es decir, hay que analizar todo el tema cibernético no solamente como que me ha entrado un virus y yo no puedo entrar en el ordenador, un problema informático concreto, sino que me puede ocurrir a mí, pueden ocurrir a mis proveedores, a mis empresas de mantenimiento, a mis operadores logísticos, a mi cliente final, al servicio de cloud que tengo contratado. Todo esto va a revertir en un problema para mí, para nuestra empresa. ¿De acuerdo? Vamos a sacar
el tema cibernético como un problema informático puro para meterlo dentro de la problemática de operativa y continuidad de la empresa. ¿Cómo puede afectar esto a la continuidad de la empresa, a los procesos productivos, a las ventas y a la imagen de la empresa, ¿no? Aparte del tema sanitario, no nos olvidemos que hablamos de productos de alimentación. Ya sabéis que todo seguro cibernético debe tener 3 pilares importantes, que es responder ante un ataque, recuperar datos, software, proveedores tecnológicos y protegernos. Protegernos no solamente con la recuperación de los datos cuanto antes mejor, sino también protegernos frente a la interrupción del negocio, que se puede contratar. Una interrupción de negocio por un tema cibernético es importantísimo tenerlo claro. Como hemos hablado ya de la pérdida de beneficio, ya sabéis que en la cláusula en la póliza propia de ciberseguridad también existe la posibilidad de contratar la pérdida de beneficio y estamos viendo, yo creo que ya tenemos identificado lo importante que es tener cobertura de pérdida de beneficio. La pérdida de beneficio, si ocurre por un ataque cibernético, no le vamos a dar cobertura por la póliza de daños y le vamos a dar cobertura por la póliza de ciber. Lo tenemos claro, ¿verdad? Porque hemos dicho que la pérdida de beneficio, la interrupción de negocio se activa por un siniestro amparado en póliza. Si es un ataque cibernético, la póliza es el seguro de ciber. Aparte, bueno, ya sabéis que el seguro cibernético pues atiende a la responsabilidad civil, las multas, etcétera, etcétera. Meternos con otra parte importante que no hemos acabado y está aquí, otros pilares importantes en el mapa de riesgos que no son para dejar pasar sin comentar con detalle, porque son importantes. Está el seguro de crédito, que lo conocemos, el seguro para proteger las ventas. No solamente hay que enfocarlo como si te deja de pagar un cliente, no te preocupes que el seguro te lo cubre. No es eso. Se trata de asegurar la protección financiera de la empresa. La empresa puede ser magnífica, puede tener unas naves estupendas, unos sistemas de protección fantásticos, hacer el mejor producto del mundo, tener la mejor marca, el mejor marketing. Fantástica es la empresa. Bueno, posicionadísima, maravillosa. Y sin embargo, en el momento del cobro, tener muchos clientes y en el momento de cobro, ¿qué pasa? Que no le pagan. Y si no le pagan, ¿qué ocurre? La empresa ha puesto en ese producto vendido, ha puesto muchísimo dinero. Tiempo y dinero. ¿Vale? Las empresas normalmente trabajan con unos pocos clientes grandes que hay que identificar, donde están las mayores ventas concentradas, cuáles son los clientes que soportan la mayor parte de tu peso de ventas, porque una caída de esos clientes te va a hacer mucho daño. La forma que tienen de cobrar, a qué plazos, si tienen controlado qué límite de crédito le pueden dar a sus clientes. Importante, cuando llega un cliente nuevo, ¿qué le puedo vender? Si le puedo vender y qué le puedo vender. ¿A qué suma de dinero me puedo arriesgar? ¿A qué plazo de venta le puedo poner? Porque todos queremos vender. El departamento comercial va a decir, ¡guau! A saco. Tengo nuevos clientes, este me ha pedido no sé cuánto, fantástico. Eso es el departamento comercial que está encantado de vender. Pero esto hay que enlazarlo con la protección financiera de la empresa. Ahí tiene que intervenir el director financiero para decir, yo no vendo a cualquiera. Tú quieres vender, pero yo no voy a vender a cualquiera. No voy a vender a cualquiera, no voy a vender cualquier cantidad, no voy a volver a vender a cualquier plazo. ¿Vale? El seguro de crédito, ¿cuándo es importante? Pues cuando hay concentración en pocos clientes, cuando hacemos importación y exportación, cuando trabajamos con grandes centros, supermercados, grandes plataformas, porque se trabaja con muy poco margen y si nos deja de pagar un Mercadona porque
ha decidido que no nos paga porque tuvo un problema de un producto que no le resolvimos bien, imaginaros en la que nos sitúa. Tenemos que conocer cuáles son esas campañas estacionales que hablábamos antes, donde se concentra mayor cantidad de endeudamiento. En general tenemos que saber esas facturas impagadas, qué daño nos pueden hacer. En un seguro de crédito lo importante no solamente va a ser cubrir el impago, ¿no? Va a ser tener más control y menos exposición financiera, porque nos va a ayudar, bueno, pues ya sabes que el seguro de crédito lo hemos analizado más veces, lo refresco un poco. El seguro de crédito, además del impago de esas facturas, lo que hace es un análisis de los clientes, ¿vale? Los clasifica y te dice, estos clientes puedes venderles, a estos no les puedes vender, a esto les puedes vender, pero tal cantidad, no puedes arriesgar más de tanto importe por factura o no puedes acumular tantas facturas de mayor importe, etcétera. La clasificación de deudores es, yo creo, el principal valor de una póliza de crédito, ¿vale? Esa clasificación de riesgo. Y bueno, además es algo vivo porque no es que nos lo diga hoy y ya está, sino que continuamente tiene reinformación de nuestros clientes para saber si esos límites de riesgo financiero que podemos asumir con ellos se van modificando, ¿vale? Es una información continua. Bueno, también se ocupa, ya sabéis, de la reclamación de las facturas, no solamente de nuestra indemnización, sino el recobro de esas facturas impagadas y, por lo tanto, va a suponer todo ello una protección para evitar la insolvencia y problemas en la tesorería de la empresa. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Porque el seguro de crédito hay que saberlo vender. Es muy importante. Todo el que lo conoce no lo deja. El seguro de crédito se vende una vez y el cliente no lo deja. Se convierte en una herramienta imprescindible y no hay financiero administrativo que quiera dejarlo. Porque para él es una garantía de que esas facturas se van a vender, se van a cobrar. Primero por esa clasificación de riesgo de cliente y ese análisis de riesgo que puede permitirse con cada cliente, que es lo más importante para ellos. Y después, bueno, pues el recobro de la factura. Se vende muy bien, sobre todo a los financieros. Y nosotros lo vamos a vender dentro del programa de gestión de riesgos. Ten en cuenta, pues, a quién estás vendiendo, qué importes qué riesgo estás soportando financieramente con cada operación, en esos momentos estacionales, cuánto estás soportando, etcétera, etcétera. Vale, hay otro riesgo que hay que mencionar, porque existe y es el de agroseguro. Hay explotaciones, hay empresas agroalimentarias que disponen de sus propias explotaciones ganaderas o agrícolas. No todas las necesitan, obviamente, pero sí que hay algunos que su negocio ya no empieza en las fábricas, sino que empieza en el campo, que tienen un producto que va a incorporar en su proceso productivo. ¿Vale? Por ejemplo, bodegas es muy común, almazaras es muy común. Y entonces tenemos que poner en la mesa también si existe agroseguro, que ya sabéis que es un seguro diferente a todos los demás, que da cobertura pues a la pedrisco, al pedrisco, a la helada, a la sequía, a la inundación, en caso de ganado, pues a la mortalidad del ganado, etcétera. Entonces, hay que también saber hablar de ello, ponerlo sobre la mesa, porque si se produce un incidente por pérdida de una cosecha por un pedrisco, está afectando también al proceso productivo, va a tener que comprar esos pimientos, ese tomate a otro sitio con un incremento de coste y va a afectar también bueno, pues a la propia pérdida de la cosecha, que tiene un valor, ¿no? ¿Sabes lo que es agroseguro, verdad? Es una entidad estatal que está configurada por una serie de compañías que quieren estar en ese pool y se contrata en la misma póliza
por la compañía, cualquiera de las compañías que están dentro del pool. Vale, otro riesgo que ponemos en la mesa como pilar de protección sería el de las personas. Las personas, ¿por qué? Bueno, pues porque la empresa no solamente es la nave, la maquinaria, los camiones. En la empresa, importante, igual o más, son las personas que lo integran. Daros cuenta que tenemos directivos, tenemos administradores, tenemos directores, tenemos personal que está en ruta, en la calle, con un riesgo. Tenemos turnos, tenemos extranjeros. Ahí el tema de personal en las empresas cada vez es más un pilar relevante que ha adquirido mucha fuerza. No solamente por esto que hemos oído muchas veces de atracción y retención del talento, estamos en un momento crítico que es difícil encontrar personal para cualquier puesto, tanto cualificado como no cualificado, con lo cual la contratación y la retención de esas personas es algo muy importante ahora mismo en las empresas. Y también, bueno, pues la protección de las mismas, que es algo que los trabajadores ya demandan, ¿no? No solamente quiero mi trabajo, mi nómina, sino quiero sentirme protegido por mi empresa. Ha cambiado totalmente el concepto, ¿no? La percepción del trabajador a su trabajo y a la responsabilidad de la empresa respecto a él. Vale. ¿Qué tenemos que revisar entonces? El seguro de accidentes de colectivo. Muchas veces se hace y se olvidan, no se actualizan. Es la empresa la que está obligada a la regularización del número de empleados, no la compañía. Es la empresa la que está obligada. Si la compañía lo pide, bien, pero si no, ellos están obligados y nos hemos encontrado que empezaron con 50, andan en 150 y nadie lo ha regularizado. Bueno, podría ponernos un caso más grave de tener en póliza 650 y en plantilla 5.900. Y nadie lo había regularizado en los últimos 10 años. Bueno, primero, si existe el seguro de accidentes de convenio por obligación en su estatuto, en su convenio, si está actualizado en cuanto a coberturas y en cuanto a número de trabajadores. Si existen varios convenios, no metamos a todos los trabajadores en el mismo convenio porque puede haber en una empresa que hay trabajadores en diferentes convenios. Eso por un lado. Y luego, si no existe obligación de convenio, la necesidad de hacer un seguro de accidentes colectivo para los trabajadores para protegerlos en caso de fallecimiento o invalidez. No ya porque lo exija una ley, sino también porque es una protección básica para los trabajadores que se sienten, bueno, pues que la empresa les protege y económicamente, financieramente, en tesorería para la empresa también es importante porque en la póliza de responsabilidad civil patronal, por un lado, nos va a exigir indemnización en caso de un accidente. ¿Vale? Entonces, aunque el convenio no obligue a un seguro de accidentes, hay que ver si no es conveniente a esa empresa planteárselo seriamente para dar cobertura en caso de un fallecimiento o una invalidez por trabajo a sus trabajadores, que es a lo que estaría obligado a través de la RC patronal, ¿vale? Vale, luego también hay que tener en cuenta el tema de si los empleados se pueden desplazar, es decir, se hacen trabajos sin itinere, salen de la fábrica, salen de la oficina. El seguro de accidentes tiene que dar cobertura a desplazamientos y simplemente por la asistencia a un evento. Y cobertura laboral o 24 horas. Sabéis que hay convenios que obligan a que no solamente se dé cobertura durante el tiempo de trabajos, durante el tiempo de transporte in itinere y también algunos hasta 24 horas, es decir, en cualquier momento. Sobre todo en el tema de directivos, es importante poner en la mesa el accidente propio para ellos. ¿Por qué? Porque normalmente los directivos no se sujetan a un horario. Trabajan pues cuando sea, a lo mejor tienen que ir a una feria a Luxemburgo, tienen que salir de viaje un domingo, tienen una junta el sábado, ¿vale?
Entonces, están trabajando, pero están fuera del horario de trabajo. Sí es que sería conveniente plantearles ese seguro de accidentes para estos directivos, miembros del Consejo de Administración, en los que en cualquier momento, cualquier día, pueden ser requeridos para realizar una tarea laboral, ¿vale? Se suelen contratar, así que ponerlos en la mesa porque se suelen contratar. Ahora tenemos la RC de contaminación. Le hemos mencionado antes y me voy a parar un minuto a verla. Para hacer, ¿conocéis el seguro de RC de contaminación medioambiental? Vale, os voy a dar unas pinceladas. El seguro de contaminación medioambiental existe porque la ley de medio ambiente obliga a ciertas empresas que tienen posibilidad de contaminar a una cobertura financiera. Se hace una evaluación, eso no lo hacemos nosotros, lo hace un gabinete técnico en el que evalúa el riesgo de esa empresa de contaminación y le da unos valores según su producto, según su actividad, según su cercanía a ríos, según si tiene aguas subterráneas, según si utiliza aerosoles, muchas cosas. Entonces, evalúa un mapa de riesgos de esa empresa y le da una calificación. Esa calificación implicará que no tiene que hacer nada o puede implicar que tiene que contratar una garantía financiera para que en el caso de que ocurra un siniestro medioambiental haya dinero para poder atenderlo. Esa garantía financiera se puede dar o bien a través de un depósito bancario, a través de un seguro de caución, a través de un aval bancario, pero ya sabéis que el dinero se queda parado igual. Y bueno, esto es importante que lo conozcáis, ¿no? Porque si estamos hablando de empresas agroalimentarias, muchas tienen la obligación de contratar este seguro de caución para la garantía financiera que requiere la ley medioambiental, ¿vale? Bueno, hablamos ahora del seguro de responsabilidad medioambiental. Esta ley dice que en caso de que se produzca una contaminación, la empresa tiene que responder. ¿Cómo? Vamos a distinguir si es una contaminación accidental, es decir, súbita, imprevista, accidental, puntual. Esto es un siniestro por contaminación accidental. Por ejemplo, se rompe la refrigeración de un camión y se sale todo el líquido, contamina agua, o un depósito de gasolina. De repente algo se rompe y produce una contaminación. Esa es responsabilidad de contaminación accidental. Características, insisto, es accidental, súbita, imprevista. Se da en un momento dado. ¿Vale? Muchas pólizas de RC contemplan la RC de contaminación accidental porque es un hecho súbito. Bien, ahora vamos a hablar de la responsabilidad medioambiental. Esta es la que tienen las empresas por la realización de su actividad que tiene posibilidad de causar daños al medio ambiente. Entendido el medio ambiente tanto el suelo como las aguas como el aire, la fauna y la flora, ¿vale? Produce daños en el puede producir daños en el medio ambiente. Y la contaminación no es súbita, sino que puede ser prolongada en el tiempo, ¿vale? Por ejemplo, una filtración de una balsa de residuos va calando poco a poco en el terreno. Veis que no es una cosa puntual que ocurra un momento, que hay una rotura de una balsa, sino que poco a poco esa balsa freática va contaminando el suelo. Por ejemplo, me podría poner otro ejemplo. Antes ahora ya no se hace, pero antes se depositaban fitosanitarios, productos contaminantes, se depositaban en salas, en cisternas, por decirlo de alguna manera. Y ahora eso ya no se puede hacer porque requiere una estancanidad y todas estas cosas. Pero antes se hacía ahí y eso podía suponer un filtrado.
Puede haber también un filtrado pues, de aguas residuales, que no nos hemos dado cuenta de que hay una avería, hay una rotura en las cañerías y se está filtrando aguas residuales. Puede haber diferentes causas que produzcan una contaminación continuada. La empresa está obligada a no solamente a responder de daños a terceros, a vecinos, al ayuntamiento, también debe responder por las multas y sanciones que le va a imponer la Consejería de Medio Ambiente de su comunidad. También debe restituir la naturaleza en su estado original. Imaginaros lo que puede costar esto. ¿Vale? No solamente restitución del daño. Oye, yo limpio este suelito, no. Tiene que restituir la naturaleza a su estado natural, original. No solamente hablamos de responsabilidad, hablamos de limpieza, hablamos también de restituir. Y eso puede suponer un coste limitado. Se han dado casos de contaminación pues, que ha supuesto la muerte de aves en la zona, la contaminación de un río, ¿vale? La contaminación de un suelo que es productivo, porque hay cosechas alrededor y durante un tiempo hay que limpiarlas y no pueden producirse durante 5 o 10 años. Imaginaros el coste que todo esto supone. Pues todo esto es responsabilidad de la empresa contaminante y para eso existe la póliza de responsabilidad medioambiental. Por lo tanto, tenemos que ponerlo en la mesa también en cuanto una empresa tenga vertidos, tenga productos contaminantes en su proceso productivo, pero llevado a productos químicos, a combustibles, etcétera, etcétera. Y bueno, pues no solamente estamos hablando de la responsabilidad medioambiental en el seguro de caución, que por otro lado va, sino que estamos hablando de que tiene una responsabilidad medioambiental que le pueden exigir toda esta reparación. ¿Vale? Preguntas. La RF medioambiental no la hemos tratado tan a menudo. ¿Tenéis alguna pregunta sobre ella? Bueno, pues vamos a seguir para que no se alargue demasiado esto con el seguro de otros seguros que estábamos viendo de personas. Es que este se me ha colado, le diré a Laura luego que la coloque arriba. Que es el seguro de consejeros y directivos, que como conocemos mucho no nos vamos a entretener en ello, pero que tenemos que poner en la mesa, porque muchos directivos no son conscientes de que la responsabilidad no solamente es para la empresa, sino que también hacia ellos como responsables de decisiones que se han tomado, ¿vale? Por acto o por inacción. Y eso es su patrimonio quien va a responder. Por ejemplo, ¿alguien se ha molestado en comentarle a estos administradores que la responsabilidad del gobierno y de la protección patrimonial es suya? No, de que él es el responsable de todas las decisiones que se toman en una crisis, de todas las decisiones que se toman, por ejemplo, para una retirada de producto o de una prevención de riesgos o de una contratación o de la firma de cualquier contrato, de la comunicación que se hace a los clientes. Todo esto es responsabilidad del administrador y nadie se lo ha comentado. Pongamos el ejemplo, podemos poner un ejemplo de, bueno, pues por una crisis de un siniestro de los que hemos comentado antes, hay uno de los socios que decide ir contra el administrador porque considera que su paquete de seguros era inadecuado, que había riesgos y pago de daños que se podían haber evitado, pero no se habían hecho porque el paquete de seguros no estaba revisado. Eso puede ocurrir y el responsable es el administrador. No me voy a extender en este seguro porque lo conocéis de sobra, pero es importante que le traslademos la importancia de su contratación. Dentro de personal, el pilar de personas, que es importantísimo en una empresa, tenemos que hablar también de la protección de los directivos y de esas personas claves. Muchas veces se percibe, cuando ocurre una crisis, sobre todo un siniestro importante, que mueve todo la empresa, nos podemos dar cuenta de que hay personas que son esenciales en la empresa. Podemos hablar de un director financiero, de un director técnico, que de repente nos damos cuenta de que muchas decisiones y mucha operativa de la empresa dependen de esta persona, no podemos perderla. Vale. Aquí hay una serie de posibilidades
para esta atracción y retención del talento. Ya hemos comentado que el talento ahora mismo no solamente son estos altos cargos, es que hasta el personal no cualificado es ya importante porque es muy difícil la contratación ahora mismo. Está trayéndose gente de Perú, de Venezuela, de Colombia, porque aquí en España no hay gente para trabajar en puestos muy cualificados. Entonces, se percibe la necesidad de tener contentos, que sientan que la empresa les protege con una serie de medidas. ¿Cuáles son? Lo comentamos rápido porque hemos hablado de ello en otras ponencias. El seguro de vida riesgo, el seguro de ahorro, el seguro de pensiones, se ponen en la mesa porque ahora hay una necesidad creciente y una demanda creciente y nosotros trabajamos estos seguros. Pero es por una cosa muy importante que la empresa tiene que percibir. No puede permitirse que su pilar, que son los trabajadores, esté comprometido por una falta de supervisión de las necesidades que tienen, que pueden ser trasladadas a seguros, o una concienciación de la empresa que toma una serie de medidas para que sus empleados estén a gusto. Conocemos el tema de la retribución flexible, que permite reducir el impacto fiscal de los ingresos de los trabajadores. Bueno, todo esto, como hemos hablado en otras ponencias, no me quiero parar mucho con ello, pero es algo que hay que trabajar también con la empresa. Sin olvidarme, que no me quiero olvidar de la protección de esas personas claves a las que queremos atraer. Se utiliza mucho el seguro de ahorro para que, en forma de bono, si estás tantos años en la empresa, tienes derecho a un bono que se va acumulando en beneficio tuyo hasta que llegue ese año y ya lo puedes recoger, ¿no? Así nos aseguramos, por ejemplo, en un tema de un nuevo proyecto que pone en marcha una empresa, contamos con una persona y de repente se nos va. Bueno, pues lo podemos agarrar por ahí. Y otro tema importante que hay que hablar con las empresas y que también afecta muchísimo a la continuidad es el tema de los herederos, de las herencias. Esto de que si la empresa, sobre todo las empresas familiares y muchas empresas agropecuarias son familiares o tienen su origen en las familias, pues de repente nos encontramos con que había 2, 3 socios y que se llevaban fenomenal y uno de ellos fallece. Sus acciones pasan a los herederos, con los que nos podemos llevar bien, pueden entender el negocio, no lo pueden entender, quieren ser muy destacados o al contrario no quieren saber nada, todas las decisiones se quedan paradas, obstaculizadas por personas que no les interesa para nada esto. Esto se salva en esas pólizas de vida en el que el beneficiario es la propia empresa, en el que se pacta entre los socios que en caso de fallecimiento esa póliza de vida la cobra la empresa para el recobro de esas acciones, ¿vale? Eso es un pacto de socios. En caso de que yo fallezca, hay un seguro de vida para que puedas comprar a mis herederos mi parte de la empresa y ellos no entren. Las acciones se quedan en la empresa. Es muy importante y todo el que se lo pone en la mesa lo considera, es algo relevante. Porque no todas las familias son iguales y yo me llevo muy bien con Pepito, pero no con fulanita. ¿De acuerdo? Ahora, como a modo de resumen, para no entretenerme más, bueno, pues tenemos todo un programa de seguros de los que hemos estado mencionando ahora, que podemos trabajar con nuestras empresas del sector agropecuario. Pues la idea y esto lo tienes, yo te lo puedo ofrecer, sino con la idea de hacer las preguntas adecuadas para poder encajar el seguro. El seguro no se ofrece primero, se hacen las preguntas necesarias para que el cliente perciba esos riesgos, sea consciente de esos riesgos, los pongamos en la mesa. ¿Vale? Hay 5 preguntas claves, esta presentación la vais a tener a vuestra disposición, que sería, bueno, pues ¿qué siniestro podría parar tu actividad? ¿Qué coste tendría una retirada de producto? ¿Qué ocurre si pierdo la mercancía refrigerada? ¿Cuánto tiempo puedo parar sin producir? ¿Cuál es mi programa actual de seguros si cubre todos estos escenarios? Porque el programa hay que analizarlo antes del siniestro, no después. Tenemos que ir antes. Os pongo aquí un check final
de todos estos asuntos que hemos tratado para que los tengáis en cuenta. No, esto no es un papel, no es una verborrea. Esto es conocer lo que la empresa hace, detectar sus necesidades, sus carencias, sus preocupaciones para saber enfocar la conversación. ¿Vale? Pongo. Un caso práctico lo vais a tener disponible porque se lo he pasado a las chicas. Un caso práctico de una empresa de conservas en este caso, que pudiera ser cualquier cliente suyo, cómo va afectando los distintos siniestros, cómo va afectando a la operativa y a la continuidad de la empresa, cómo tiene su enfoque en siniestros. ¿Vale?